Listo, ya la pusieron a grabar, me avisan. Acción. Listo, perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al curso de Constitucional General 2. Ya en esta cuarta unidad vamos a comenzar a hablar del principio de separación del poder público. Haciendo, digamos, un recorrido muy rápido por lo que llevamos en el semestre, hemos hablado de la historia del constitucionalismo en Occidente y en Colombia, tratando de identificar pues, aquellos rasgos característicos de uno y otro que nos permitan entender la forma en que opera el constitucionalismo, digamos, contemporáneo en Colombia, el constitucionalismo vigente, y cuando hablo de entender eso, pues hablo de entender un poco cómo se interpreta y se aplica la Constitución y cuáles son las razones para ello. En segundo lugar, hablamos de la Constitución como objeto de estudio. Eso nos permitió, digamos, hacer una reflexión en torno a qué es lo que sea una Constitución y cuál es su finalidad o su teleología. Y en función de eso también pensar pues cuál es el origen y desde allí pues abordar por lo menos desde dos perspectivas que yo he denominado la formalista y la empírica, el origen de la Constitución y su papel. Además, pues analizamos dos o tres principios fundamentales de la Constitución política, el bloque de constitucionalidad y el principio de supremacía constitucional. La semana pasada culminamos con la unidad sobre teoría de los derechos humanos. Un poco la idea era también presentar una suerte de análisis de lo que sean los derechos humanos, por lo menos desde tres o cuatro perspectivas. Una, la dimensión histórica, para tratar de entender aquella propuesta de Karel Basak sobre digamos, las generaciones de derechos y entender pues qué son los derechos de primera, segunda, tercera generación, la posibilidad de hablar de una cuarta generación, hablar de la dimensión política de los derechos, esto es hablar de los derechos como, digamos, como resultado de procesos de reivindicación de condiciones existenciales, es decir, entender que los derechos de ninguna manera son una dádiva o digamos, un donativo del poder, sino que los derechos resultan pues de procesos de confrontación, de enfrentamientos, en los que los sujetos, hijos de su historia, reivindican sus condiciones existenciales y estas terminan siendo pues formalizadas a través de instrumentos normativos. Y hablamos pues de algunos otros elementos propios de la teoría de los derechos humanos, un poco desde la dimensión ética también. Bueno, hablamos desde la dimensión política, además, que los derechos humanos constituyen un criterio de legitimidad de las formas de organización social contemporánea y esto produce, digamos, efectos importantes en términos de las relaciones internacionales, las relaciones geopolíticas y las relaciones de cooperación internacional entre los estados. Hablamos también de la dimensión ética de los derechos humanos, digamos, como el punto de referencia o el punto de análisis para determinar la legitimidad de las decisiones y de las relaciones que se establecen socialmente. Y finalmente hablamos de la dimensión jurídica de los derechos para referirnos pues a sus contenidos, las obligaciones que derivan para el Estado y las vías de satisfacción digamos, de los derechos y en esa medida las vías a través de las cuales el Estado cumple con sus obligaciones. Vamos a comenzar esta semana a hablar del principio de separación del poder público y para hablar de ello pues quisiera que presentáramos algunos referentes conceptuales inicialmente, para luego poder concentrarnos en la separación del poder público en el constitucionalismo contemporáneo, particularmente desde la perspectiva del constitucionalismo garantista de Luigi Ferrajoli, y hablar de la separación del poder público en el constitucionalismo colombiano, tratando de identificar pues, el impacto que tienen esos referentes conceptuales más remotos, siglo XVII, XVIII, finales del XIX y principios del siglo XX, en el constitucionalismo contemporáneo, pues en la teoría constitucionalista del constitucionalismo garantista y particularmente en el constitucionalismo colombiano, para analizarlo, digamos, desde algunos elementos que se han considerado desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para eso, pues quiero comenzar hoy entonces presentando esos referentes conceptuales. Para hablar de esos referentes conceptuales, como les precisaba, pues es necesario tener presente dos cosas. De un lado, pues que el principio de separación del poder público es una de las notas referenciales o características de esa relación que existe entre el Estado como forma de organización social moderna, los estados modernos, el constitucionalismo como base ideológica, ¿sí? Como base ideológica en la que se soportan esas pretensiones del Estado moderno, ¿sí? Y la democracia.
En relación con el Estado moderno, pues como ya lo habíamos afirmado, entender que como forma de organización social, el Estado moderno surge como una suerte de respuesta, como una suerte de alternativa a los sistemas de sujeción personal al poder, y que dentro de sus propósitos es la limitación del poder público, uno de los elementos con los que se articula con el constitucionalismo contemporáneo. Y hemos dicho que el constitucionalismo es en ese sentido, el constitucionalismo moderno es en ese sentido una ideología en virtud de la cual para limitar el poder debe ser limitado, y para limitar el poder, pues debe, debe separarse, ¿sí? Y además debe asegurarse el régimen de libertades y derechos de los individuos. Es así pues como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 16 dispondría algo más o menos así, ¿cierto? Y una sociedad en la que no está garantizada la separación del poder público y en la que no están garantizados los derechos y las libertades, pues es una sociedad que carece de constitución, es una sociedad sin constitución, y que en esa medida los elementos fundamentales de todo régimen constitucional se corresponden, pues de un lado con el reconocimiento, respeto, garantía y protección de los derechos, y de otro con el reconocimiento y la separación, el reconocimiento de la separación del poder público. Ese reconocimiento de la separación del poder público pues parte del supuesto de que es necesario distribuir el poder en distintas manos a efectos de evitar su concentración, y en la medida en que se evita su concentración, pues se garantiza la prevención del despotismo. Más o menos es la lógica de análisis en la que podríamos entender esa relación. Para eso entonces, para presentar algunos de esos referentes conceptuales, quisiera concentrarme en 4 personajes, ¿cierto? De un lado, pues presentar un par de elementos importantes en la teoría de John Locke, quien lo propone en sus 2 tratados sobre el gobierno civil, particularmente en el segundo tratado sobre el gobierno civil, habla de cómo se divide el poder, y vamos a ver cuál es la diferencia entre ese concepto de división y separación del poder público. El barón de Montesquieu, que es quizás, digamos, la propuesta, digamos, más relevante, la propuesta más relevante en relación con la separación del poder público en el constitucionalismo moderno, y que digamos ha sido la más influyente, tanto que hasta ahora pues se hacen estudios todavía de la propuesta del barón de Montesquieu en el espíritu de las leyes, y la propuesta, las propuestas de Georges Linec, ¿cierto?, más contemporáneo, en su teoría general del Estado, y de Hermann Heller en su teoría del Estado. Entonces quisiera, digamos, concentrarme como en los elementos más importantes de estos 4 personajes. No porque no existan otros personajes importantes en la teorización del principio de separación del poder público, pero sí quisiera, digamos, presentar por lo menos 2 salvedades. Pues de un lado, que encontrar literatura en castellano sobre el principio de separación del poder público, más allá de los 2 tratados sobre el gobierno civil, el espíritu de las leyes y clásicos de la teoría constitucional, es complejo, ¿cierto? Segundo, que en la teoría contemporánea, en la teoría constitucional contemporánea, digamos la teoría que se produce en el siglo XX, digamos casi todas las referencias al principio de separación del poder público se hacen sobre la base de los debates y las conclusiones propuestas en la literatura clásica, particularmente pues en el espíritu de las leyes del barón de Montesquieu. Y tercero, que quizás la apuesta más importante del constitucionalismo contemporáneo por una teoría de la separación del poder público y en general por una teoría constitucional es la apuesta del profesor Luigi Ferrajoli, que como ya habíamos mencionado cuando hablamos de constitucionalismo garantista y constitucionalismo principialista, pues digamos, afirmábamos que justamente una de las diferencias importantes de esos 2 modelos constitucionales es, de un lado, que efectivamente el constitucionalismo garantista sí constituye en sí una teoría, es decir, un conjunto sistemático, organizado, coherente, consistente, ¿sí?, de ideas a propósito de, digamos, de un fenómeno particular, en este caso el constitucionalismo, y que entre otras cosas tiene aparejado de forma necesaria una teoría política. Entonces, en esa teoría de la democracia de Luigi Ferrajoli, amén de su teoría del derecho, pues aparece una
digamos, un desarrollo teórico, conceptual, filosófico importante de la teoría de la separación del poder público, que por eso vamos a hablar la próxima semana de ello. Entonces, por eso quisiera concentrarme como en estos cuatro. Jelinek y Heller, que para mí particularmente son los dos teóricos del Estado más importantes del siglo XX, bueno, también Hans Kelsen, Carl Schmitt. Kelsen, ustedes hablan mucho, de Carl Schmitt hablamos bastante cuando hablamos de la teoría del poder constituyente. Entonces quisiera, digamos, hacer referencia a estos dos teóricos contemporáneos. Comienzo con John Locke. En el segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke habla de la división del poder público. No la separación, sino la división del poder público. Y la división del poder público implica que en virtud de esa división se reconoce la preponderancia o la importancia de uno de esos poderes frente a los demás, que en el caso de John Locke, ¿cierto? Inglés, padre, digamos, padre del republicanismo inglés, uno de los teóricos más importantes al respecto, digamos, el poder legislativo era quien detentaba, digamos, esa potestad, esa preeminencia frente a los otros dos poderes públicos. Lo segundo que es importante es que John Locke efectivamente reconoce tres poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo y el federativo, dejando por fuera el poder judicial. Y ese poder judicial pues estaba fundamentalmente adscrito al poder ejecutivo, que era el poder en virtud del cual se aplicaban y ejecutaban las leyes. Entonces, digamos, una modalidad de ejecución de las leyes o de aplicación de las leyes era, digamos, la forma en que se dirimían los conflictos. El poder legislativo es quien interpreta, o más bien quien interpreta, no, quien manifiesta, quien representa, ¿cierto?, la voluntad soberana, y esa medida es quien hace las leyes, y al Poder Ejecutivo le corresponde aplicarlas, mientras que el Poder Federativo es aquel que gobierna las relaciones internacionales y en esa medida se ocupa pues, de dos o tres cosas importantes. Una, las relaciones diplomáticas. Dos, el derecho internacional. ¿Sí? Tres, las declaraciones de guerra. Las declaraciones de guerra, digamos que eso es como el papel fundamental digamos, de ese poder federativo. John Locke, pues si bien hace una mención a esa división del poder público, insisto, privilegiando la posición del poder legislativo frente a los demás poderes públicos, pues es en realidad el barón de Montesquieu quien en el espíritu de las leyes hace un desarrollo teórico muchísimo, digamos, elaborado de lo que sea la separación del poder público, la deseparación del poder público. Y para eso, Montesquieu, digamos, fundamenta la necesidad de la distribución digamos, de la distribución jurídica del poder en dos presupuestos. Uno que es el más relevante y es la garantía de la libertad como objetivo político, ¿cierto? El principal objetivo del ejercicio del poder es la garantía de la libertad, pero a la vez el ejercicio de ese poder es su mayor amenaza. Y dos, afinca esa distribución jurídica del poder en la distribución social del poder. Así, sostiene John Locke, entre otras cosas, que la libertad, siendo el objetivo más importante del poder político, debe asegurar que ningún hombre, ¿sí?, haga aquello, o digamos que a ningún hombre se le impida hacer todo aquello que está autorizado por la ley, ¿sí?, pero que tampoco se le compela o se le obligue a hacer aquello que está prohibido. Es decir, que ningún hombre debe tener el poder para regular la vida de los demás al margen o en contra de la ley. Digamos, hay dos o tres apartados importantes en el espíritu de las leyes, particularmente el título 11 del espíritu de las leyes, digamos, establece esa relación importante entre libertad y división del poder público. En primer lugar, en el título 11, capítulo 3, ¿cierto? En la página 225 de una edición que les iba a mostrar, pero ya no les puedo mostrar, una edición de por allá de principios del siglo XX. Sostiene algo más o menos así: es cierto que en las democracias el pueblo hace al parecer lo que quiere, pero la libertad política no consiste en hacer lo que se quiere. Ojo con esto, que estoy diciendo que, digamos, uno de los elementos fundamentales, o el elemento más importante del principio de separación del poder público en Montesquieu, en el espíritu de las leyes, es que el poder existe para defender la libertad, pero además es su principal amenaza. Es decir, el poder es la principal amenaza de la libertad y eso es lo que fundamenta la separación del poder público. En un Estado, es decir, en una sociedad donde hay leyes, la libertad no puede consistir sino en poder hacer lo que se debe querer,
y en no ser obligado a hacer lo que no se debe querer. Es preciso distinguir bien la libertad de la independencia. La primera es un derecho. Entonces, fíjense que aquí Montesquieu, digamos, en dos párrafos, uno seguido del otro, habla de la libertad como un deber, ¿sí? ¿Cierto? Y a renglón seguido a la libertad como un derecho. Insisto que eso supone, digamos, un ir y venir de la libertad en torno al relacionamiento social, es decir, la libertad funge como el elemento esencial del relacionamiento social en ese sentido del ejercicio del poder político. La primera es que es el derecho, la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, y si alguno pudiese hacer lo que prohíben, carecería de libertad porque los demás tendrían esa misma facultad. ¿Cierto? Entonces, en tanto la libertad es un derecho, supone un conjunto de deberes. Y digamos, ese deber fundamental es la sujeción a la ley. La sujeción a la ley, a lo que la ley permite o a lo que la ley prohíbe. Y que por eso la libertad es deber hacer lo que se puede querer, es decir, lo que la ley permite, y no querer hacer lo que la ley prohíbe. De un lado. De otro lado, sostiene que, digamos, la protección de la libertad es la razón de ser, es la razón de ser de las formas de organización social modernas, ¿cierto? Aquí hay un extenso apartado donde es el mismo título 11 del capítulo 5 de esa edición, ahorita les mando el dato de la edición, habla del objeto de los diversos estados y sostiene que aunque todos los estados tengan en general un mismo objeto, cada uno persigue otro que le es peculiar, ¿cierto? El mismo objeto es el control del poder, pero cada una de las formas de organización social que han precedido, John Locke está escribiendo en el siglo XVII, ¿cierto? Montesquieu está escribiendo en el siglo XVII, XVIII, y está escribiendo, digamos, a partir del análisis de el constitucionalismo inglés, ¿cierto? Digamos que es el del gobierno moderado, y esto aquí lo deja muy claro. Dice, el engrandecimiento era el objeto de Roma, la guerra, el de la cedemonia, la religión, el de las leyes judaicas, el comercio, el de Marsella, la tranquilidad pública, el de las leyes de China, la navegación, el de los rodios, la libertad natural, el régimen de los salvajes, las delicias del príncipe, el de los estados despóticos, hablando en términos generales, su gloria y la del Estado, el de las monarquías. La independencia de cada particular es el objeto de las leyes de Polonia y como consecuencia la opresión de todos. Entonces dice, hay también una nación en el mundo que tiene por objeto directo de su constitución la libertad política. Y vamos a examinar los principios en que la funda. Entonces se está refiriendo al constitucionalismo inglés, ¿cierto? Si son buenos, la libertad se verá en ellos como un espejo. En últimas, tratando de afirmar que efectivamente, y vamos a ver, la separación del poder público tiene como propósito establecer límites a la facultad del poder de proteger la libertad, para que ese mismo poder no se convierta en su amenaza. Así pues, la página siguiente, hablando de la Constitución de Inglaterra, ¿cierto? En el capítulo sexto de ese mismo título 11 del Espíritu de las Leyes, sostiene el barón de Montesquieu. Hay en todos los estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. Por lo primero, el príncipe o el magistrado hace leyes para algún tiempo o para siempre y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Y ojo, por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Este último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado, ¿sí? La libertad política en los ciudadanos es aquella tranquilidad de ánimo que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad, y para que exista esta libertad es menester que ningún ciudadano pueda temer a otro. Por eso precisa Montesquieu, o digamos por eso más bien puede uno identificar en esas precisiones que hace Montesquieu respecto de la razón de ser de la separación del poder público, que en últimas es la libertad. La libertad como el objeto último, pero a su vez como el poder, ¿sí? Supone una amenaza para esa libertad. La separación del poder público es la que permite establecer los límites del ejercicio de ese poder para que la libertad no desaparezca. Digamos que quería traer aquí esos elementos para poder
digamos, afirmar, digamos, digamos, como los principios que gobiernan esa teoría o, digamos, esa concepción de la separación del poder público y que modelan la moderna concepción o la contemporánea concepción de la separación del poder público. De un lado, afirmar que el poder político debe garantizar la libertad. El poder político que debe garantizar la libertad constituye un peligro para ella, es la afirmación de Montesquieu. Y por eso es necesario establecer una fórmula que permita limitarlo, sin que se invalide digamos, el poder del poder público o la competencia del poder público para garantizar esa libertad. Y eso supone distribuir jurídicamente el poder atendiendo a la distribución social de las funciones públicas. Aquí entonces aparece desde el punto de vista jurídico, en ese título 11, capítulo 6 que acabamos de leer, tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con competencias muy específicas. De un lado, el poder legislativo con la competencia de aprobar las leyes, de otro lado, el poder ejecutivo con la competencia de hacer cumplir las leyes, y finalmente la competencia del Poder Judicial de juzgar los delitos, el Poder Ejecutivo a través del derecho de gentes y el Poder Judicial a través del derecho civil, ¿sí? Es decir, resolver los conflictos. En últimas, en la competencia del Poder Judicial, tal cual como la concepción moderna, es poder asegurar la resolución pacífica de los conflictos, ¿sí? Entre esos poderes se establecen relaciones que no de dependencia, a diferencia de la concepción de división del poder público lockeana, que recuerden que para John Locke había afirmado hay una preeminencia, preponderancia o digamos posición, ¿sí?, de privilegio del poder legislativo sobre el poder federado, el poder federativo y el poder ejecutivo. En este caso se establecen unas relaciones de control que impiden, y vamos a ver que esa diferenciación entre división y separación va a ser fundamental en la teoría de Luigi Ferrajoli, toda vez que la división lo que permite es la coordinación, mientras que la separación del poder público permite el control, y más que el control, permite la determinación de la legitimación del ejercicio de las competencias. Así, entre el legislativo y el ejecutivo, desde la perspectiva de Montesquieu, ¿sí?, el legislativo ejerce control político sobre el ejecutivo, mientras que el ejecutivo ejerce control de veto sobre las decisiones del legislativo. Y ambas, o más bien, además, quien convoca al legislativo a sesionar es el ejecutivo, y el ejecutivo tiene la obligación de hacerlo por lo menos una vez al año. Y esos cuatro elementos relacionales entre poder legislativo y se mantienen hasta nuestros días. Hasta nuestros días, efectivamente, el control político sobre el poder ejecutivo del constitucionalismo colombiano, de acuerdo con el artículo 114 de la Constitución Política, recae sobre el legislativo. Es decir, el Congreso de la República, amén de hacer las leyes y de reformar la Constitución, ejerce control político sobre el Ejecutivo y la Administración. Por su parte, conforme con el artículo 169, quizás, no sé, quizás pueda equivocarme, yo no tengo aquí mi Constitución, ¿sí? Puede el Ejecutivo objetar por inconveniencia o por inconstitucionalidad las leyes. Puede objetarlas, ¿cierto? Y al objetarlas puede negarse a sancionarlas, es decir, a suscribirlas para que la ley, o digamos, para que el proyecto de ley se vuelva ley de la República, ¿sí? Pero además quien convoca las sesiones al Congreso es efectivamente el presidente de la República, y este tiene el deber por lo menos de convocarlas a las sesiones ordinarias, y normalmente termina convocando a sesiones extraordinarias. Entonces este tipo de relaciones se mantienen hasta nuestros días, vamos a ver más adelante. Esa distribución jurídica del poder, ¿sí?, en Montesquieu obedece a una concepción. Estamos hablando, digamos, de la sociedad estamental, posfeudal inglesa. Obedece a una distribución social o de los roles sociales, ¿sí? Esa distribución social pues distingue entre la monarquía, la nobleza y el pueblo, y cada uno de los poderes, digamos, reconocidos dentro de esa sociedad estamental, tiene, digamos, un papel fundamental en la distribución jurídica del poder. Así, el poder ejecutivo representaría la monarquía y tendría como función principal
asegurar que el legislativo no se arroga todo el poder. Es decir, el monarca a través del poder ejecutivo tiene la posibilidad o la potestad de oponerse a las tentativas del legislativo de hacerse o acumular todo el poder. Por su parte, el poder legislativo representa la nobleza y el pueblo, expresada en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. En la Cámara de los Lores, donde se expresan, digamos, los intereses de la nobleza, y en la Cámara Baja, donde se expresan los intereses del pueblo, ¿sí? Y es allí en insisto, que esto tiene sentido en la medida en que garantiza la representación estamental de una sociedad feudal que ya viene en crisis, en decadencia, pero que digamos no es tan fácil suponer la desaparición de ese sistema de privilegios feudal. El sistema de privilegios feudal, como lo mencionábamos en el constitucionalismo primigenio, que era lo que le permitía, digamos, a esos poderes corporativos de naturaleza territorial negociar con el monarca sus intereses a través de instrumentos que podríamos llamar protoconstitucionales, se reproduce en la distribución del poder, esa distribución social del poder se reproduce en la distribución jurídica. Así, podría efectivamente el legislativo de un lado fiscalizar al ejecutivo para que no vaya a desconocer la ley, y por otro lado asegurar la participación de cada uno de los estamentos, la nobleza y el pueblo, en la configuración de la voluntad soberana, es decir, en el contenido de la ley. Finalmente, el poder judicial lo que garantiza es que los hombres son juzgados por sus iguales. Por eso la Cámara de los Lores juzgaría a la nobleza, ¿sí? Y los jueces ordinarios o los tribunales ordinarios juzgarían al pueblo, juzgarían al pueblo. Esa distribución jurídica y esa distribución social del poder, de acuerdo con Claudia Fuentes, una profesora de la Universidad Diego Portales en Chile, implica unas dimensiones comunes a ambos, es decir, la distribución jurídica y la distribución social del poder tienen unos elementos o unas dimensiones que les son comunes. De un lado, un principio general que supone la distribución del poder obedeciendo, digamos, a esa distribución social para que sea expresada a través de la distribución jurídica. De otro, un principio particular en virtud del cual hay una correspondencia de representación de intereses estamentales que son derivados de la distribución social, propios justamente de la tradición feudal, en la distribución jurídica. Y finalmente, unos modelos de distribución institucional tripartita que obedecen a los modelos de distribución social triestamental, ¿cierto? Monarquía, nobleza y pueblo, ¿sí? Para finalmente identificar unos principios, ¿cierto? Unos principios que deberían ser considerados, ¿qué es lo que trato de hacer? Digamos, cómo esa concepción de la separación del poder público en la literatura constitucional clásica, ¿cierto? En el espíritu de las leyes del Barón de Montesquieu, ¿sí? Es funcional para, digamos, para la comprensión del contenido y alcance del principio de separación del poder público en el constitucionalismo contemporáneo. Piensen, por ejemplo, que en términos de Chantal Mouffe, ¿cierto? Teórica, filósofa contemporánea, digamos, somos una comunidad adversarial, somos una comunidad en constante confrontación, y la democracia es, digamos, el escenario en que debemos asegurar el trámite de esas confrontaciones. De allí que en tanto comunidad de adversarios tengamos la obligación de reconocernos unos a otros, unas a otras, ¿sí? Nuestras propias cuotas de poder político, ¿sí? Para poder reconocer en los otros la posibilidad de negociar esas cuotas de poder político. La democracia es el escenario de la confrontación de intereses, ¿sí? Por eso esas perspectivas teóricas que suponen la desaparición del conflicto, no, es que somos una sociedad muy polarizada. Sí, claro, de eso se trata la democracia. Si no fuéramos una sociedad polarizada, no seríamos una democracia, ¿cierto? Seríamos otro tipo de régimen autoritario, ¿no? Entonces, esa distribución social del poder, que en la teoría de Montesquieu era de naturaleza estamental, pues tiene que reconocerse contemporáneamente en una distribución de cuotas de poder expresadas en nuestros propios intereses de clase, étnicos, ¿cierto? Económicos, sociales, ¿cierto? Entonces primero tenemos que reconocernos, ¿no? Como participantes de unas cuotas de poder en función de nuestros intereses, y reconocer en los otros esas cuotas de poder. En segundo lugar, que hay una dependencia recíproca
entre la distribución social del poder, ¿sí? Que deben, y la distribución jurídica, ¿cierto? Y esa dependencia recíproca de la distribución social del poder necesita que se resuelvan esos asuntos comunes. Es decir, para poder resolver nuestros asuntos comunes, para poder resolver los conflictos a los que nos enfrentamos, tenemos que reconocer que existe una distribución social del poder que no es por su naturaleza ni buena ni mala, ¿cierto? Que puede obedecer incluso a otro tipo de condicionamientos de naturaleza externa u objetiva. Y finalmente, ¿sí? Que los grupos sociales, ¿sí? Deben convertirse en, digamos, potenciales representantes a través del ejercicio de funciones de poder, ¿sí? Las democracias deben asegurar que esos intereses adversariales que están representados en la sociedad y en la forma como se distribuye socialmente el poder tienen cuotas de representación allá en los escenarios donde se toman las decisiones. En este caso, pues, podríamos pensar en el escenario del poder legislativo, ¿sí? Cierro con esto. Para George Elinek, como ya lo había afirmado al principio, las pretensiones de organización son naturales, es decir, la organización social, o digamos esa propensión del ser humano a relacionarse con otros, parece connatural, es decir, es derivada de su propia naturaleza, no es, digamos, una artificialidad. Lo artificial es como el derecho define reglas que permiten gobernar, ¿sí? Ese carácter gregario, ¿sí? La actividad de los grupos supone la representación por parte de los individuos, y de ahí digamos que es funcional para el principio de separación del poder público entender la forma en que los individuos actúan en representación de los grupos a los que pertenecen, ¿sí? Y todo este, digamos, todo este sistema de distribución del poder a partir de la representación del grupo al que pertenezco, pues es previa justamente a las construcciones o a las teorizaciones jurídicas. Insisto que ya lo demostró en Sapiens Yuval Noah Harari y lo ha demostrado pues la antropología desde sus distintas vertientes pues con sus estudios, ¿sí? Es mediante la cultura, sostiene Jelinek, que se enlaza la organización con las normas jurídicas. Y son las normas jurídicas, es decir, son los principios del derecho quienes definen el régimen de competencias, los procedimientos y la validez de las decisiones que se adoptan a través del ejercicio de las competencias y los procedimientos por parte de quienes representan al grupo. Así, George Jelinek, ¿sí? Sostiene que de la propia naturaleza del Estado, es decir, ser una organización social, se sigue necesariamente la existencia de órganos, y él permite distinguir entre órganos inmediatos y mediatos, y los inmediatos también los distingue. Sí, los órganos inmediatos, sostiene él, son aquellos que determinan la forma de la asociación, que en el caso de las democracias contemporáneas, pues serán los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la medida en que se sostiene que el Estado de Derecho implica la distribución del poder público, es decir, la vigencia del principio de separación del poder público, en nuestro caso artículo 113 de la Constitución Política, y que estos poderes inmediatos nacen por enlace directo del derecho y las circunstancias, o por creación del poder constituyente, que eso nos enlaza con la teoría del poder constituyente, ¿sí? Por otro lado, existen unos órganos mediatos cuya situación no descansa de forma inmediata en la Constitución, sino que están subordinados a un órgano inmediato que los crea. Piénsense, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, la competencia del presidente de la República, prevista en el artículo 189, para organizar la administración y el gobierno nacional, crear y fusionar ministerios, por ejemplo, ¿cierto? Escindir, crear, fusionar ministerios, ¿sí? Es que los ministerios no nacen por mandato de la Constitución, sino que nacen en el ejercicio de una competencia de un poder inmediato, que en este caso es el Poder Ejecutivo representado en el Presidente de la República. Esos órganos inmediatos pueden ser de creación o creados, ¿cierto? Dependiendo si son, digamos, son creados por la Constitución o por el poder constituyente, son primarios y secundarios en la medida en que el ejercicio de sus competencias depende del ejercicio de competencias instrumentales de otros. Piensen, por ejemplo, esto lo vamos a ver en dogmática constitucional, solamente lo traigo para el ejemplo en lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política, donde sostiene que ningún acto del presidente de la República tendrá validez ni fuerza normativa si no viene suscrito y comunicado por el ministro o por el director del departamento administrativo correspondiente. Entonces, digamos que el ejercicio de la competencia primaria del presidente de la República depende de unas competencias secundarias o instrumentales de otros poderes que incluso son poderes creados, ¿sí? Pueden ser simples o potenciados. Piénsese, por ejemplo,
en las competencias del presidente de la República en los estados de excepción o normales o extraordinarios. Y finalmente, con la propuesta de Heller, partimos de la definición que da Heller del Estado. El Estado es un poder engendrado por varios factores, pero que actúan unitariamente. De tal suerte que los actos del Estado no pueden ser imputados a sus órganos exclusivamente, sino que son imputados al Estado mismo, y que por eso la distribución o separación del poder público lo que permite es identificar el origen, por ejemplo, de la responsabilidad. Siempre se debe a la cooperación entre gobernantes y súbditos, y el Estado es la suma de todos los grupos que concurren a la sociedad. El núcleo del poder, que son quienes detentan las competencias o las facultades derivadas del ejercicio del poder público, el apoyo, que sería la ciudadanía destinataria fundamentalmente de las reglas, y los participantes negativos o la oposición. Entonces, con este marco de referencia, esperamos la próxima semana continuar presentando algunos elementos de la teoría de la distribución del poder público del profesor Luigi Ferrajoli. Por favor, detenemos la grabación.